te eliges presente. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo interactivo. Soy Padma y hoy vamos a ver ese autosaboteo. Esas situaciones, esas circunstancias, esos procesos vitales que se repiten una y otra vez y no sabemos bien el por qué. Quiero hacer un apunte. Si algo se repite en tu vida, no es por mala suerte. Es que probablemente lo estás accionando, lo estás proyectando desde una perspectiva un tanto equivocada. E incluso autosaboteando tu propia evolución y felicidad. Así que si quieres descubrir por qué, elige una de las tres opciones. Como siempre te digo, cierra los ojos, respira profundo y esa opción que primero te llame la atención será la tuya. Mientras eliges la opción, déjame recordarte que son energías generales, que te quedes con aquello que te resuene. Lo que no, o lo guardas en el cajón desastre por si te suena más adelante, o directamente lo sueltas. Pero eso sí, nunca intentes encajar a la fuerza esto en tu vida, ¿de acuerdo? Pues dicho todo esto, empezamos con el sombrerito de color naranja. Pues ya estamos aquí, brujitos y brujitas, que habéis elegido la primera opción, el sombrerito naranja. Vamos a ver qué nos cuenta el tarot. ¿Qué es lo que está sucediendo ahí? Vale. Fíjate. Vamos a ver primero de dónde viene. Y así. Ok. Fíjate. Probablemente eres alguien o ese patrón, esa dinámica que tienes es como el estar muy encerrada en tus creencias, en tus ideas, en aquello que de alguna manera se ha trasladado de esa mala situación o de esa circunstancia adversa, ¿no? Es como que te eriges dentro de, o te escondes dentro de una construcción muy bien asentada, en donde tus ideas, tus creencias están como muy posicionadas, pero están muy posicionadas desde la pérdida. Es como que te proteges de perder, de volver a ser abandonado, de volver a pasar un duelo, ¿no? Es como que te escondes desde ese lugar en el que tu mente te proyecta a resguardarte de posibles dolores, de posibles pérdidas, de posibles situaciones en las que puedes volver a estar en duelo, ¿no? De alguna manera. ¿De dónde viene esto? Pues viene de un alejamiento. Yo creo que en esta opción, las personas que habéis elegido esta opción, posiblemente en vuestra vida hayáis tenido una pérdida, una separación, una distancia de alguien, y en este caso hablo sobre todo de una persona enérgica, una persona muy activa, muy pasional, muy impulsiva, ¿no? Que de alguna manera desapareció de vuestra vida sin dar explicaciones, sin que vosotros supierais los porqués.
Y ya no hablo solamente de una relación de pareja, puede ser un distanciamiento o una desaparición en vuestra vida, a veces de manera natural, entiéndase natural, como desaparecer de la vida, ¿no? Y que a vosotros eso os causara esa sensación de tener que encontrar la respuesta a ese abandono. Si es a nivel vincular, a nivel de pareja, pues alguien que se fue, que os dejó, que se alejó de vosotros sin dar más explicaciones, como cuando decimos, ¿no?, que se ha ido a buscar por tabaco y no ha vuelto. Pues un poco lo mismo, ¿no? Y eso ha causado en vosotros pues ese miedo al abandono, ese miedo a volver a sufrir, ese miedo a volver a estar un poco en tierra de nadie, ¿no? Porque al final, cuando algo desaparece de tu vida sin saber los motivos, pues la mente de manera instintiva intenta buscar, encontrar respuestas, encontrar para qué es, encontrar por qué me ha dejado, por qué se ha ido, por qué ha desaparecido, por qué se ha puesto enfermo y ha acabado así, por qué a mí, etcétera, ¿no? Y de alguna manera tiendes a esconderte de las situaciones, tiendes a esconderte de volver a vivir ese duelo, de volver a vivir ese dolor, y te agarras mucho a ciertas creencias, a tus argumentos, a esos argumentos que tu propia mente te ha inoculado para no volver a sufrir. Quizás si te muestras serio, seria, si te muestras impenetrable, ¿verdad? Si no te das emocionalmente, si no te das sentimentalmente, no vas a volver a sufrir. Todos esos pensamientos, esos tips que te dice tu mente, que eso te va a mantener a salvo, que eso va a hacer que no vuelvas a sufrir, o incluso te mantiene agarrada a ese pasado, a ese duelo, para de alguna manera no dejarte vivir nuevas experiencias. Y es importante que eso lo tengas como muy en cuenta. Vamos a ver en qué situaciones puede darse esto. ¿En qué situaciones se puede dar esto? A nivel sentimental, si es que está clarísimo. En los avances sentimentales es como que te encierras. Es como que te encierras a nivel emocional, a nivel sentimental. Es una protección totalmente a volver a sufrir. Sobre todo en tus vínculos. Ahí sí que está bastante claro que sobre todo a nivel vincular, a nivel de relaciones, de pareja, incluso de amistades o familiares, debes observar cómo es tu conducta, te proteges, no te atreves a vivir una nueva relación, o incluso en tus relaciones de amistad o familiares, te mantienes un punto a distancia, te mantienes un punto a dejarte querer, pero sin dar más de mí, ¿no? Es como que quizás vives las experiencias, sí, pero no acabas de darte, de abrirte emocionalmente. Siempre hay algún freno, ¿no? Es como que pones una pared ahí de hasta aquí, y de aquí para adentro no pasas, ¿no? Es como que mantienes ese punto de freno que de alguna manera te has dado cuenta, eres bastante consciente de eso, pero es como que esperas que sea el otro quien dé la respuesta. Es decir,
tú eres consciente de que hay algo en ti, que hay algo en tus relaciones, en tus vínculos, que no acaba de ser fluido, ¿no? Pero no has parado a pensar que quizás no es el otro, sino que eres tú, tu actitud, quien desde esa necesidad de protección, desde esa necesidad de sentirte seguro, segura, desde ese lugar de control, de querer controlar las situaciones para no sufrir, desde ese lugar que tu mente te dice que las cosas tienen que ser de una manera concreta, que tú no puedes darte, que tú eres frío, que tú no eres emocional, que tú, etcétera. Desde ese lugar piensas, crees que es el otro quien debe darte esa respuesta, o quién es el otro que no tienes la buena suerte de encontrar, que realmente te aporte esa seguridad para que tú poder abrirte, ¿no? Que eso también es eso también es muy normal, ¿no? Es el otro que me tiene que dar la seguridad. Es el otro que me tiene que dar los argumentos para yo sentirme seguro. No. Eres tú quien tiene que sentirte seguro, pase lo que pase fuera de ti. Y eso es lo que estás de alguna manera repitiendo, y que por eso, sobre todo a nivel de vínculos, sean sentimentales o sean de amistades o familiares o incluso laborales, puede estar sucediéndote, ¿no? Que esa necesidad de seguridad, de protegerte para no volver a sufrir, hace que te subas a tu torre de marfil y que te creas que estás por encima de todo y no acabes de abrir tu corazón ni de dejar entrar a los demás. A la vez que, como te decía, repites constantemente que son los demás quienes no están dándote lo que tú necesitas, cuando en realidad no les estás ni dando la oportunidad, ni son ellos quienes deben darte esa seguridad. Te la tienes que dar tú, confiando y entendiendo que lo que sucedió, sucedió. Si fue un alejamiento de una pareja, fue esa persona quien se alejó. Si fue algo natural, aceptar que las situaciones o las circunstancias, y que la vida trata de eso, de olas y adiós. Por mucho que duela, hay que aceptar los ciclos de la vida, nuestra parte de responsabilidad en el caso, que no de culpas, ojo, sino asumir también nuestra parte y acabar soltando, sanando ese desequilibrio. Wow, madre de Dios, madre de Dios. ¿Cuál es el siguiente paso? Fíjate, tenemos al mago, a la emperatriz y a la fuerza. Alucinante. El mago son esos nuevos inicios, son esas nuevas, esos nuevos caminos, esas nuevas aventuras. Pero el mago también es el yo soy. Es el creer en tus posibilidades, el creer en tu magia. El ser consciente que lo que tengo arriba se manifiesta abajo. Tus pensamientos, tus creencias, a medida que tengas la capacidad de observar cómo actúas y empezar a transformar esa negatividad en aceptación, en entendimiento, en comprensión, para poder manifestar pues esa nueva actitud mucho más empoderada, creyendo en ti, en tu belleza, en tu atractivo, en que tienes mucho para dar, porque la emperatriz es esa persona o esa energía que gesta, que tiene mucho dentro para dar, y que a la vez
sabe gestionar y sabe medir las consecuencias y sabe jugar con la sutileza, sabe generar esa gestión emocional y sentimental. Fíjate que no podía salir de una manera más armoniosa, más maravillosa, no podía salir una energía además muy poderosa, 3 arcanos mayores, darte la oportunidad de vivir nuevas experiencias, sometiendo a tu mente a revisión, dejando que ese empoderamiento, que ese brillo personal, que ese amor propio empiece a brillar y generando esa confianza, esa seguridad en que eres capaz de gestar, que eres capaz de gestionar tus emociones y de saber discernir quién sí, quién no, y de asumir que la responsabilidad de tus vínculos, de tus relaciones, también forman parte de ti, que no podemos cargarle al otro nuestras mochilas, que debemos cargarla a nosotros y que desde esa responsabilidad vamos a ser capaces de quitar las cargas del pasado, el dolor del pasado y abrir la mente a nuevas maneras de ver, de vivir, de sentir nuestras emociones, soltando el pasado. Eres capaz, tienes todas las cualidades a tu alcance, tienes todas las cualidades, las herramientas a tu favor para poder soltar ese patrón, para poder dejar de sabotear tus relaciones en ese aspecto o en esta lectura en concreto, sobre todo a nivel de relaciones. Te saboteas mostrándote de una manera que no es tu realidad, agarrándote a unos pensamientos un tanto controladores, un tanto estrictos y esperando que sea el otro quien realmente te dé lo que debes darte tú. Así que sombrerito de color naranja. Tienes trabajito, pero sin ninguna duda tienes una fortaleza y unas cualidades que debes empezar a mostrar y a mostrarte sobre todo. Y el consejo final, el consejo de la Rodonita, que es un recordatorio de que es el momento de que busques más allá y cojas lo que se te ofrece de manera gratuita y que aprecies el flujo de reciprocidad entre tú, y las demás personas que te rodean, sean parejas, sean amigos, sean familiares, sean entorno, compañeros de trabajo, de estudios, da igual. Recuerda que cuando uno es generoso y aporta a una relación, consciente de quién es y sin olvidar lo que vales, atraerás a ti a aquellas personas que responderán del mismo modo. Así que las personitas que habéis elegido el color naranja, es un claro recordatorio de que debemos dejar de estar encerrados en nuestra torre de marfil esperando que los demás vengan a darnos y empezar a entregar también nosotros, a equilibrar, a mostrar nuestras emociones, a mostrar también nuestros sentimientos y a generar relaciones de igualdad
a generar autoconfianza, a generar la conciencia y el conocimiento de que somos capaces de revertir ese pasado, de dejarlo atrás y generar relaciones mucho más maduras, relaciones estables, pero sobre todo relaciones de igual a igual. Yo te amo, tú me amas, yo te respeto, tú me respetas, sin más. ¿De acuerdo? Pues te espero al final del vídeo. Pues ya estamos aquí, sombrerito, brujitos y brujitas que habéis elegido el sombrerito de color verde. Vamos a ver ese autosaboteo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vale. Fíjate, yo aquí veo, en este caso, podríamos decir que el autosaboteo sobre todo viene a la hora de la abundancia, a la hora de la prosperidad, a la hora de que quizás nunca tienes suficiente, de que quizás no estás dejando fluir esa abundancia en tu vida, económica o incluso emocional. Es como que necesitas una seguridad, un acumular, pero no un acumular por avaricia, sino por la necesidad de controlar, de acumular por miedo a la inestabilidad, por miedo a no tener, por miedo a que te falte, ¿no? Es como que siempre ves qué es lo que no tengo, pero no ves lo que tienes. Es como que necesitas ese control, el hecho de que tú sientas esa falta de flujo hace que te sientas inseguro, insegura, atacado, atacada, más vulnerable, como que siempre necesitas estar de uñas o a la defensiva para generar esa seguridad. Fíjate que de alguna manera todo eso viene de algo pasado. Tenemos al 2 de bastos, que nos habla de esa situación pasada, de cierta irresponsabilidad quizás, de cierta inmadurez a la hora de transitar, sobre todo por esa seguridad, por esa claridad, ¿no? Por ese oro, por ese brillo que quizás ha faltado o no ha sido lo que tú querías en tu vida. De alguna manera crees o sientes que esa estabilidad
ha sido inestable en tu vida y necesitas el controlar, necesitas tener como muy seguro esos pasos, ¿no? Vamos a ver. Justo. Es claramente en esa ocasión, así como la opción anterior era de índole emocional, en esta claramente es de índole material, económico. Es como que consideras que el acumular, el tener, te va a aportar una estabilidad, una seguridad que anteriormente no habías tenido, ¿no? Y eso hace que probablemente te enfoques mucho en tu trabajo, te enfoques mucho a crear, pero no a crear de creatividad, sino a generar situaciones, a generar maneras de poder generar más materia en tu vida, de generar como más dinero, más economía, más estabilidad, más confort, más de todo, ¿no? Quizás te olvidas de la parte emocional, porque en realidad aquí no hay nada que me hable de emociones, por lo que estás muy asentado, muy agarrado a lo material, y eso puede hacer que tus situaciones externas a lo material sean como muy confortables. Probablemente buscas vínculos o tienes vínculos en los que sentirte seguro o segura a todos los niveles, pero también en el material, ¿no? Y que rehuses o rechaces de plano relaciones o vínculos en donde quizás el poder adquisitivo de esas personas no sean aquella que te aporte ese confort o esa estabilidad, o incluso que en tus vínculos o en las situaciones obvies, niegues o rechaces las emociones, porque para ti lo más importante sea lo concreto, lo material. Te doy este mazo de tarot, ¿no? Porque es algo físico, es algo material y es algo que puedo acumular. Y eso también corres el peligro de que quizás en situaciones, circunstancias o vínculos que requieran una parte más emocional, tú no sepas transitar por esa energía. Te centres más en lo que das a nivel material que en lo que das a nivel emocional. Y eso evidentemente puede crear también mucha complejidad, mucha controversia en algún tipo de vínculo, en algún tipo de circunstancia en donde tú no le das excesiva importancia a lo sentimental, pero sí se lo das a lo material, con lo que si te encuentras con personas en las que lo emocional es importante, ahí puedes generar, pues bueno, ese ciclo, ¿no? De no saber el por qué no puedo soltar, como en vínculos o en circunstancias en donde para ti lo más importante sea el trabajo, te olvides o no le des importancia a una cita, a un día importante, pongo ejemplos, a un festival de tu hijo porque tengo que trabajar, etcétera, ¿no? Y ahí pues vas generando cierta distancia emocional, sentimental con el resto, y sí puedes tener mucha estabilidad a nivel económica o material, pero a nivel emocional ¿tienes la misma estabilidad? ¿O todo lo que generas o todo a lo que te vinculas quizás le falta esa chispa, o quizás acabas perdiendo porque
más allá de esto hay más. Y a ti eso te da como un poquito de no darle importancia, como que lo rechazas, ¿no? Y es importante que empieces a sentirte también y a sentir que sí, que evidentemente esto es importante. La estabilidad económica es importante, pero no tiene que ser lo más importante. Porque el día de mañana puedes tener muchas cosas, pero quizás no tienes lo más importante, que son recuerdos, son vínculos emocionales, apoyos, el saber, ¿no?, que tienes a esa persona con la que contar siempre. Que no hablo de pareja, hablo a nivel general. Que las cosas no te van a dar un abrazo, ni te van a dar un beso, ni te van a apoyar cuando lo necesites. Y repito, ¿que es importante? Por supuesto. Pero ¿es lo más importante? Yo ahí tendría mis dudas. Debes darte cuenta de que lo pasado es cierto, que lo has vivido, pero que tú ya estás en otro lugar, estás en otra posición, estás en otra situación, que has evolucionado, que has madurado y que puedes vivir tus vínculos o las situaciones desde el lugar en el que estás ahora, pero sin aferrarte a lo material, sino saber equilibrar entre una cosa y la otra, ¿no? Saber, evidentemente, darle la importancia que tiene a lo material, pero también darle la importancia a lo emocional, porque lo material, repito, te va a dar una estabilidad física, material, económica, pero nunca jamás te va a aportar ese consuelo, ese apoyo, ese amor, ese no pasa nada que también necesitas como persona. Fíjate. Es que me encanta. Fíjate, ¿qué es lo que debes hacer? Tenemos a la emperatriz, tenemos al carro y tenemos a los enamorados. La emperatriz te dice que debes empezar a gestar con amor. Venus es la regente de esta carta. Debes empezar a generar, a ver con amor. Fíjate cómo esa emperatriz mira de lleno a esos enamorados, ¿no? Escúchame, empieza también a tomar decisiones basadas en lo que sientes, en lo que quieres. La emperatriz gesta, la emperatriz es pura energía femenina, que es la creatividad, es la intuición, es esa emoción interna, ¿no? Así como el emperador es la autoridad, es la dirección. La emperatriz es esa energía femenina que también necesitas dejar fluir dentro de ti. Estás como muy posicionado en la energía masculina, en el tener, en el direccionar, en el acumular, y necesitas también dejar fluir con la generosidad, con el amor, con el sentimiento, el saber dirigirte. Tienes dos posiciones, saber mantenerte en una dirección clara, que no necesariamente tiene que ser una o tiene que ser la otra. Puedes coger tu propia dirección. Es como si hubieras decidido en algún momento de tu vida apartar los sentimientos y dirigirte solamente a lo material, cuando en realidad puedes coger dos partes, lo material y lo emocional, y hacer tu propio camino en equilibrio, ¿no?
Y ahí hay que empezar a moverse, sombrerito de color verde, hay que empezar a mover esa energía, empezar a dirigir esa energía a esa emperatriz para que pueda gestar, para que pueda crear una nueva manera de ver, una nueva manera de accionar a la hora de tomar decisiones, teniendo en cuenta también no solamente aquello que te interesa, no solamente aquello que te va a proporcionar un beneficio, sino también aquello que te hace sentir, aquello que te emociona, aquello que te hace vibrar por dentro, que te hace apasionarte, que te hace mover el cuore, ¿no? Mover el corazón. Es como que necesitas ejercitar un poco esa parte más emocional y soltar tanta necesidad material, porque te lo he repetido ya en varias ocasiones, pero no me voy a cansar de hacerlo. Es importante, por supuesto, aporta una tranquilidad, pero esa tranquilidad sin emoción es como una planta sin flor. Es algo, sí, bonito, pero sin chispa, sin vida. No ser capaz de generar esa fluidez emocional. Al final vas a acumular muchas cosas, pero no vas a tener no vas a tener con quién compartirlo, ¿no? Y eso a la larga es complicado. Así que para ti, el darle más importancia a lo material, a lo económico, te puede generar, ¿no?, esa controversia de no entender o de incluso pensar que no eres entendido. Quizás tu manera de demostrar el amor es dar cosas. Quizás tu manera de entender cómo vincularte o las situaciones es teniendo esa estabilidad o es dando, ¿no?, lo material. Pero también debes entender que para otras personas lo material, aun siendo importante, no es lo más importante. Que a lo mejor a alguien que tienes enfrente prefiere un abrazo a que le regales unas botas, ¿no? Por poner un ejemplo. Y ahí es donde quizás estás cometiendo ese saboteo, ¿no? El concentrarte demasiado en acumular, en tener, y en no darle la importancia a lo que para mí, y digo para mí, es realmente importante, que son las emociones, que son los sentimientos, que es decirle al otro te quiero y no taparlo con regalar un ramo de rosas, ¿no? Por ejemplo. Es importante que dejes de esconderte detrás de la seguridad que te puede aportar lo monetario, lo económico, lo material, y empieces a atreverte a mostrar quién eres en realidad, a mostrar tus sentimientos e incluso a decirle al otro, oye, mira, tengo miedo a olvidarme de lo material si me enfoco en lo sentimental. Haz partícipe a las personas de tu alrededor de esa necesidad para que te ayuden también a salir de ese bucle, ¿no? Y sobre todo a que te des cuenta de que, como te he puesto antes un ejemplo, de que hay vínculos con hijos, con hermanos, con tu pareja, que no solo tienes que darle cosas materiales, también es importante saber que pueden contar con un abrazo tuyo, con un te entiendo, con un beso o con un no te preocupes, más que toma y ya está solucionado, ¿no? Cuidado con repetir ese patrón de darle más importancia a lo material, a la vez que habrán personas que quizás, como os decía, puedan desechar vínculos o a personas o a circunstancias
porque no se dé esa, o no tengan ese estatus que a mí me conviene, ¿no? Para mantenerme en lo que yo quiero. Te voy a hablar muy sinceramente. Las personas no somos lo que tenemos. Somos quienes somos. Y más allá de eso no hay nada. Mañana lo puedes perder todo y quedas tú. Así que ocúpate y preocúpate de saber quién eres y de saber quién es el otro, no de lo que tiene, porque eso hoy está y mañana no. Así que ahí te dejo esa reflexión y vamos a sacar ese consejito extra hoy de el espíritu de los minerales. Vamos a ver qué consejo te aporta, qué consejo te da este espíritu. Y para ti ha salido la Shimsonita, anda que el nombre. Esta energía, esta piedra, te pide que analices las lecciones aprendidas del pasado para poder caminar de manera firme y segura. Te dice que el suelo bajo tus pies es firme, es estable, que quizás el viento viene de popa y el universo está a tu lado. Así que no hay razones para que busques o para que sigas sosteniendo una zona que te parezca segura. Tu alrededor, por ponerlo bonito, el paisaje a tu alrededor está cambiando. Y al igual que tú, debes sentirte seguro en ese cambio. Y poco a poco te sentirás más cómodo, cómoda, más asentado en ese paisaje. Así que respira y verás como poco a poco te irás dando cuenta y podrás ir resolviendo esos obstáculos que ahora te pueden parecer abrumadores, ¿no? ¡Wow! Me tengo que abrir emocionalmente, pero ¿qué me estás diciendo? Si yo lo que quiero es seguridad, seguridad, seguridad. Esa seguridad está dentro de ti, querido, querida. Y que vivir emocionalmente hablando más libre y de manera más generosa no puede hacer desequilibrar tu seguridad. Al contrario, la puede aumentar. Así que atrévete a vivir tus emociones, a vivir tus sentimientos en plenitud y a darle a las personas también momentos emocionales de calidad, no tanto materiales, sino emocionales. Bien, pues brujitos y brujitas que habéis elegido el sombrerito de color morado, vamos a ver ese autosaboteo hacia dónde se dirige. Wow.
Fíjate, en esta opción, espera que pongo por aquí para que se vean mejor, ahí está. En esta opción hay mucho dolor, hay mucha... Bueno, vamos a ver. ¿Cómo te autosaboteas, no? Al final, en esta opción, a ver, voy a ver cómo digo esto para no sonar demasiado dura o demasiado borde. Fíjate que en esta opción creo que habéis optado por tener una actitud un tanto victimista. Personas que estáis asentados o asentadas en el siempre me pasa a mí, en el pobrecito de mí, que esconde realmente una falta de carencia, un no sentirte importante, y de alguna manera utilizas esa actitud, ¿no? Como para hacerte ver. Y no desde la maldad, no desde el egoísmo, no desde las ganas de... No desde las ganas de molestar, sino porque en realidad hay una impronta en ti, hay un daño de no sentirte importante, de no sentir que vales, o que tienes herramientas, o que tienes cualidades, o que tienes capacidades, ¿no? Y de alguna manera has encontrado o utilizas ese pobrecito de mí como para que los demás se tengan en cuenta. No porque tú no tengas valor en sí mismo, sino porque en realidad tú no crees tenerlo. Y eso es, ojo, cuidado, lo chungo, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Creo que en tu caso hay finales que no has cerrado. Creo que hay... También podría decir que aquí hay abandono, ya sea por parte de una pareja o por parte de alguien importante, pero en ese caso, así como en la primera opción, sí entraba varias posibilidades. Yo creo que en esta opción es como muy claro a nivel sentimental, como muy claro a nivel emocional. Alguien que a nivel emocional, si no a nivel vincular, pero sí a nivel emocional, hizo un daño tremendo. Su marcha, su separación, me alejo de tu vida, trajo carencia a tu vida. Trajo carencia, ya fuera un padre que os abandonó, que os dejó, que se fue, y eso repercutió en cómo vivió tu madre, cómo viviste tú esa situación, ¿no? O sea, porque lo has vivido a título personal. Esa separación trajo carencia económica a tu vida, trajo carencia emocional a tu vida, y es algo como que se ha inoculado en tu piel, ¿no? Es como que necesitas de esa seguridad, y ese soy importante lo encuentras desde el pobrecito de mí, y no has soltado eso, no has soltado esa impronta, ¿no?, que te dejó esta situación,
alguien que se aventuró a vivir una nueva vida olvidándose de la tuya y dejando cierta carencia en muchos aspectos, porque si fuera solamente carencia emocional hablaríamos desde otro lugar, ¿no? Pero sí que es cierto que causó un cambio brutal en tu vida. Quizás pasaste de tener a no tener, y eso cuesta mucho más, ¿no? De integrar, de sobrellevar, generando lo que te decía, esa sensación o esa creencia de que no eres suficiente. Y eso puede hacer que de alguna manera vivas tus vínculos o vivas situaciones desde el lugar de la sumisión, desde el lugar del segundo plano, en el que otros tienen más poder que tú, pero teniendo muy en cuenta que eres tú quien de alguna manera deja, porque no se cree con las cualidades suficientes como para ser ella quien coja las riendas, ¿no? Es como yo te cedo las riendas, me dejo llevar, pase lo que pase. Es como que de alguna manera me suelto. Suelto las riendas de mi vida, suelto las riendas de mis acciones, de mis decisiones, porque yo no puedo, porque yo no sé, porque me han hecho creer que mi lugar es el segundo lugar y que siempre hay alguien por encima de mí. O al final ya no me lo han hecho creer, sino que como para sobrevivir a estas circunstancias tuve que adoptar ese papel, ¿no? de segundo, esa herida incluso de deber a los demás, ¿no? Si cuando yo he estado mal o lo he perdido todo, debo a los demás, me hago pequeñita porque los demás pueden y yo no, ¿no? Y ahí repito siempre ese mismo patrón, ese mismo bucle, y no me dejo disfrutar de mis cualidades, de mis acciones, de mis nuevos pasos, ¿no? Al final, fíjate, en donde se nota, en donde repercute sobre todo, en donde se hace visible ese saboteo, ese patrón, es en tu dirección. Es en donde tú no te enfocas hacia nadie. Tú vas hacia donde te lleve el viento sin ver más allá, ¿no? Fíjate que tenemos dos cartas de oros. Aquí vemos a un personaje sentado con una tez, con una cara un tanto poco emocional, ¿no? Un tanto huraño, un tanto serio. Y aquí vemos a un señor también que se va hacia un caserón que parece como abandonado, ¿no? Las hojas del otoño, que todo da una sensación como también de pérdida, ¿no? De viejuno, con una pátina un poco triste, ¿no? Melancólica. Y tengo la sensación de que esa carta central eres tú. Y que a pesar de que tú eres por dentro una persona brillante, una persona con ganas, una persona apasionada, una persona
que le gustaría disfrutar, una persona con muchas capacidades, con muchas cualidades, con muchas opciones internas. Tus elecciones son personas o son situaciones que te aportan cierta estabilidad más allá de lo que te puedan aportar a nivel personal, más allá de lo que te puedan aportar a nivel sentimental o a nivel emocional, ¿no? Y me da la sensación de que te conformas con no sentir, porque ya no es que el otro no sienta, es que tú tampoco. Aquí cada quien mira para un lado, tú estás mirando al caballo, este señor está mirando a saber dónde, este te da la espalda, pero sí que tú tienes claro que quieres dirigirte hacia esa estabilidad, sin mirar lo que es lo que te aportan esas personas, esa energía, ¿no? Y ahí, querido, querida, es donde te estás moviendo, en ese autosaboteo, que no te estás dando la oportunidad de elegir la emoción, sino que te estás obligando o estás eligiendo desde la estabilidad que se te pueda aportar o desde el lugar que te puedan dar los otros, a pesar de que ni ellos ni tú tengáis un aporte emocional en ello, ¿no? Esta quizás podría decir que es la opción más dura, porque, ostras, conformarte con... que puedo entender que hay circunstancias personales o vivencias que pueden hacer que pensemos que las cosas o las situaciones o que las personas o que las emociones tienen que pasar a un segundo plano, ¿no? Pero, wow, es que esto es maravilloso. Es que esto es maravilloso. He sacado una cartita más en esta opción para aclarar. Pero como te decía, al final, cuando pasamos examen, cuando hacemos un examen de lo vivido, debemos ser conscientes de que sí es cierto que la estabilidad, sobre todo económica, ¿no? Material, puede darnos esa calma, esa tranquilidad. Pero por dentro nos sentimos así, con esa carencia emocional. Y todos y todas tenemos derecho y obligación de querer y de ser queridos. No te olvides. ¿Qué es lo que te propone el tarot? Fíjate, es el saber que tanto la emoción como lo económico o lo material tienen la misma importancia. Fíjate, han salido 2 ases. Y que debes decidir sin protección, debes decidir desde el equilibrio, que debes decidir desde ese querer ambas cosas, de que es posible tener ambas cosas y que
Ese equilibrio, esa decisión entre la emoción y lo material es lo que te va a hacer sentir esa estabilidad, lo que te va a hacer sentir ese equilibrio, esa paz, ese saberte nutrido, nutrida, ese saberte que te has dado todo lo necesario para recuperar esa armonía, esa tranquilidad, esa calma, esa plenitud, que no es necesario desechar una cosa u otra. Es necesario tener ambas cosas para sentirnos entronados y para sentirnos en esa plenitud que nos puede aportar esa reina de oros, ¿no? Es importante, sombrerito de color morado, que empieces a transitar desde la emoción también. Se parece mucho a la segunda opción, pero desde otro lugar. Aquí necesitas hacer un trabajo consciente de amor hacia ti mismo o hacia ti misma y de darte cuenta de todo lo que tienes por dar y de que más allá de las situaciones pasadas y de las vivencias, no tienes que estar en segundo plano. Tienes que adoptar un papel protagonista y darte ese papel protagonista y creerte ese papel protagonista. Saltó el cuarzo de litio. Vamos a ver ese mensaje que quiere aportarte, que es el de la armonía, el de la paz. El de la paz, cuando seas consciente de que dentro de ti posees todo lo necesario, todo lo que necesitas. Lo único que necesitas o lo único que queda por hacer es amplificar, proyectar todas esas cualidades para que te puedan aportar esa plenitud, esa sensación de alegría. Así que debes prestarles atención, debes observarlas, revitalizar todo eso que eras, porque lo eras, porque está dentro de ti y que tú has creído perdido, pero que sigue dentro de ti. Debes volver a entrenarte, volver a entrenar esos sentidos para que reconozcan todo lo positivo que hay dentro de ti, empezar a cambiar ese no tengo cualidades, no tengo capacidades, no soy suficiente, por todo lo contrario, y empezar a vivir y a experimentar lo que te mereces desde esa abundancia y desde esa prosperidad personal. Así que, sombrerito de color morado, ponte las pilas y empieza a creer en ti. Y hasta aquí el interactivo de hoy. Gracias por acompañarme una semana más. No sin antes recordarte 2 cosas: que te suscribas, que dejes tu like, que compartas, que comentes y todas esas cosas que te digo siempre. Y algo importante: recuerda que las situaciones no cambian mientras sigas actuando de la misma manera. Así que empieza a dar los primeros pasos. Donde tú te eliges presente.